Buenas tardes. Vengo nuevamente a compartir con todos aquellos que deseen quedarse a oír, a ver toda esta publicación para bendición de Dios. Voy a compartir la palabra del Señor. Pero antes vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, que eres el único Dios vivo, trino y soberano, creador de todo lo que existe, que eres, Señor, soberano de toda la creación, quien todo lo creó, lo visible y lo invisible. Amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pido en esta hora, Señor, que te hagas cargo y tomes control total y absoluto de este tiempo en el cual estoy grabando esta publicación para que sea gloria y honra de tu nombre, Señor. Que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, y que tu gobierno, Señor, sea expandido, que tu palabra, Señor, sea conocida, que toquen, Señor, tu espíritu en los corazones, las mentes, Señor, el espíritu de mis hermanos en Cristo y también de aquellas personas que aún no son hijos tuyos, Señor, que quieren y anhelan de conocer al Dios vivo, Señor. Te pido que obres a través de esta publicación para que tu nombre sea exaltado, para que conozcamos todos más de Jesucristo y para que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, de todo lo que necesitamos para vivir en tu presencia, haciendo tu voluntad, para que nuestra vida sea gozosa gracias a ti. Amado Dios, muchas gracias. Amén, amén y amén. Porque oramos, Señor, y te presentamos esta palabra para gloria tuya, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a compartir hoy la palabra, el pasaje de la palabra del Señor que está en Juan 15, del versículo 18 al 27. Voy a leer en Nueva Versión Internacional y tengo también acá la versión de Reina Valera 1960. Empezamos entonces a leer en la presencia del Señor la Trinidad completa para su honra y gloria. El título lleva esta porción es Jesús y sus discípulos aborrecidos por el mundo. Si el mundo los aborrece, tengan presentes que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido desde entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Y si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también os obedecerán las suyas. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre, dice el Señor Jesús. Yo no hubiera hecho entre ellos, si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro antes había realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto. Y sin embargo, a mi Padre y a mí nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que ya estaba escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo.
cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte de mi Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Amén. Esta es la palabra del Señor que hoy compartimos. Y ahora vamos a analizarla un poquitito. Ok, rápidamente. Vamos a comentar una cosa primero, que esto el contexto es el siguiente. El Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos, estaba hablando, estaba compartiendo la palabra, Él estaba hablándoles a un grupo de personas, de sus discípulos, ¿verdad? Y les dice la verdad. Primero les dice, bueno, si el mundo los aborrece, fíjense que a mí me aborreció antes que a ustedes. Claro, cuando Él vino al mundo, ¿qué pasó? Terminaron crucificándolo, mintiendo, injuriando, diciendo mentiras de Él, hasta que lo acusaron falsamente y lo mataron. Y dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros, los que ya somos hijos de Dios, no pertenecemos al mundo. ¿Y a quiénes nosotros le llamamos los cristianos que seguimos el Evangelio, la palabra de Dios y a Jesucristo como nuestro guía y camino? ¿A quiénes le llama el mundo? El mundo es todo lo que no es de Dios. Todo lo que no es de Dios es el mundo. Por eso dice, todo el mundo, si fuesen del mundo, el mundo los amaría, porque nosotros estaríamos mimetizándonos con el mundo. Pero nosotros debemos ser diferentes que el mundo. Y al ser diferentes que lo que el mundo nos ofrece, o que lo que el mundo en general hace, entonces nos señalan y nos persiguen. Si nosotros empezamos a actuar como la gente como alguien que no conoce a Dios, a Jesucristo, entonces no seríamos diferentes y el mundo nos amaría. Entonces, ¿qué nos dice? Nos da acá, nos da una identidad. Nos da una identidad que no somos más de este mundo. Y al no ser más de este mundo, ¿qué quiere decir eso? Que a través de conocer a Jesucristo, hoy somos hijos de Dios. Somos del reino de los cielos y no del reino de este mundo. ¿Ok? Después habla sobre la persecución. La persecución, claro que sí, seremos perseguidos. Fíjense, no sé a ustedes, pero yo todas las veces que vi que alguien se convertía al cristianismo, al evangelio, como seguidor de Jesucristo, saliendo de las costumbres del mundo, la gente le empieza a señalar y a criticar, y eso sucede. Se volvió un fanático, una fanática, se volvió loco, le lavaron el cerebro. Yo misma lo decía por otras personas antes de conocer la verdad que está en la palabra de Dios. Y muchas se alejan de uno, claro que sí, porque ahí dice, el mundo los aborrece. Cuando vos no podés estar alineado con las cosas, no podés aprobar, ni podés estar de acuerdo con las cosas que hace el mundo, entonces el mundo te rechaza y te deja de lado. Pero eso es una realidad. Y eso no debemos olvidar. Al Señor le pasó lo mismo. Y si a Él le pasó lo mismo, eso, ¿por qué a nosotros no nos va a pasar? El camino de Dios, ustedes leyeron o escucharon alguna vez la frase que dice, el que me quiere, el que tome su cruz y me siga. ¿Por qué dice eso? Porque no es que es fácil. ¿Es gozosa la vida del cristiano? Sí, porque Dios nos da el gozo. ¿Es fácil? No. Padecer lo que todo el mundo padece. Sí, normal, pero tenemos el gozo de la presencia del Señor en nosotros y de la presencia de Él en nuestra vida, y podemos ver su obra en nuestras vidas todos los días. Así que no es lo mismo.
No es lo mismo, no es que no, ya no vamos a tener problemas. No, sí, vamos a seguir teniendo problemas, pero la diferencia es que como conocemos la presencia del Señor en nuestra vida, la reconocemos y Él nos sostiene en todas las situaciones, no importa cuál sea. ¿Ok? ¿Qué pasa? Dice aquí en otro punto nos habla sobre: si a mí me han perseguido, también ustedes les perseguirán, y si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las suyas. ¿Qué pasa? Por supuesto vamos a pasar la persecución por lo que ya dijimos. Esta es una verdad. Al venir a Jesucristo padecemos por eso. Eso lo asumimos. Porque tenemos la salvación, pero también tenemos lo otro mientras vivamos aquí en la tierra. Pero también tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de ser obedientes como hijos que aman a su Padre, que están agradecidos con la obra de Jesucristo, que nos dio la vida eterna, que nos libró del infierno a través de su obra. Entonces nosotros vivimos agradecidos, y una de las maneras de agradecer, que no nos va a alcanzar toda la eternidad para agradecerle, porque no vamos a pasar la eternidad en el infierno, sino en el cielo, gracias a Dios y a la obra de Jesucristo. Entonces nosotros en agradecimiento queremos agradarle, queremos ser obedientes y seguir su palabra. ¿Ok? Entonces tenemos una responsabilidad. Y dice: si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor, en el nombre de Jesucristo, y está en su palabra, en algún momento lo vamos a leer, nos otorgó autoridad sobre el mundo. Sí, nos otorgó autoridad sobre el mundo, porque nosotros somos, si Él es Dios, porque lo es, y nosotros somos sus hijos, nosotros tenemos autoridad, siempre y cuando realmente seamos sus hijos y caminemos obedeciendo y según los estatutos y según Él nos enseña que debemos vivir. La autoridad que tenemos en el nombre de Jesucristo se va a ver. ¿Ok? Entonces nos da una identidad. Luego dice, en otro versículo dice: si yo no hubiera venido y no hubiese contado no le hubiese hablado de estas cosas, entonces ustedes no tendrían pecado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos ya sabes la verdad y seguís empecinado en cometer el mismo error, sabiendo que no está bien, entonces estás aborreciendo o estás despreciando la verdad. La verdad es Jesucristo. Al conocerlo a Él, sabemos lo que no está bien y lo que está bien. Y si aún habiendo recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aún siendo hijos de Dios, sabiendo lo que a Él le gusta y lo que le desagrada, volvemos para atrás y le damos la espalda a la palabra de Dios y a su voluntad en nuestras vidas, entonces estamos conscientemente faltando a Él y faltándole al respeto, cometiendo faltas y cometiendo pecados, que es lo mismo, todo es lo mismo. Si le faltamos al respeto, cometemos falta, eso es pecado. Si le damos la espalda sabiendo que Él es Dios, es pecado. Si usamos mal su nombre o nos burlamos, decimos: sí, yo lo reconozco, Él es mi Señor, pero actuamos como si fuese que no sabemos lo que Él espera de nosotros, estamos burlándonos de Él, o sea, lo estamos aborreciendo. A eso se refiere también en la palabra. Entonces, por eso dice: si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado, ustedes no serían culpables. Pero ahora que ya les hablé y se enteraron de la verdad y encima me siguen, me aceptaron seguir, pero se dan vuelta, entonces ahora ya no tienen excusa, ya son culpables porque conocen lo que están haciendo. Y el que me aborrece a mí con su conducta, o como sea, también está aborreciendo a mi Padre, dice acá en la palabra. Después dice: todo aquel que ya me reconoció. Y además recibimos, porque lo que venimos del Señor recibimos el beneficio de quedar libre, el beneficio de ser hijos del Dios Altísimo, infinidad de beneficios y bendiciones. Pero aún así, como ya dije hace rato, le damos la espalda, estamos despreciando a los dos. ¿Ok? Pero
acá en el versículo 25 dice algo muy importante, dice, pero todo esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. En el Antiguo Testamento hay una porción, una parte donde, o varias, donde ya se profetizaba, se decía que esto iba a ocurrir, que me odiaron sin motivo, que le odiaron al Señor Jesús sin motivo, porque Él nunca dio motivo, solamente proclamó lo que Dios Padre le había ordenado hacer. Él vino a hacer eso, Él obedeció y nada más. Siempre actuó en forma santa, buena, amorosa, misericordiosa, hizo milagros, devolvió la vista, liberó de demonios a gente, resucitó muertos, sanó enfermos. Él no hizo nada malo, pero sin motivo lo odiaron solamente por ser Él, porque el mundo odia lo que es de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y después dice, cuando venga el Consolador, porque Él está hablando con sus discípulos, cuando venga el Consolador, yo les enviaré del Padre, que es el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él testificará de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. ¿Quién es el Consolador? El Consolador es el Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, Dios automáticamente, después, a partir de que Jesucristo murió y resucitó por nosotros, automáticamente quien lo conoce a Jesús y dice, sí, yo quiero ser hijo de Dios, yo acepto que Jesucristo realmente era Dios mismo que vino, se hizo hombre para pagar por mis pecados, y yo lo quiero a Él como mi Señor, el Señor de mi vida, que Él me salve. Cuando nosotros hacemos eso, automáticamente el Espíritu Santo entra en nosotros, porque el Señor nos sella con el Espíritu Santo, nos los pone en nuestro espíritu, y dentro de nuestro espíritu vive el Espíritu Santo, y Él nos ayuda a caminar dentro de la voluntad de Dios. Él nos guía, Él nos orienta. Esto no está bien. Y mientras más comunión tengamos con el Espíritu Santo, más oremos, más estemos en la presencia del Señor, más leamos, estudiemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo actúa con más fuerza, se hace más evidente, muy evidente, porque hay señales que el Espíritu Santo hace a través de aquellos que van creciendo, van madurando como hijos de Dios. Y el Espíritu Santo por eso da testimonio, dice, va a venir el Consolador que va a ser enviado por el Padre, y Él da testimonio de mí, claro. ¿Por qué? Porque nosotros corroboramos que todo lo que Jesucristo dijo ocurre a través del Espíritu Santo. Él nos muestra, cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo nos ayuda a entender muchas cosas que ustedes ni se imaginan, mucha gente ni se imagina, y muchos ya lo conocen. Y también dice que ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. ¿Qué pasa? Vamos a dar testimonio porque el propio Espíritu Santo va a hacer que nosotros, a través de nosotros, nuestra propia vida muestre que somos de Jesucristo, que somos hijos de Dios y que somos diferentes, y que el Señor hace en nuestra vida y a través de nosotros muchas cosas que la gente que no es hija de Dios no puede hacer. No puede hacer. Y por eso nuestra vida misma da testimonio. Por eso dice, también ustedes darán testimonio. Nuestra vida misma, el cambio ese brutal, quien me conocía de antes, sabe que ahora soy completamente distinta. Mis conversaciones son distintas, mi forma de hablar es distinta. Antes me vestía distinta. No cambié demasiado, pero ya no uso cosas que a mí me parecen que no tienen por qué, que no tienen sentido, que no es adecuado. Pero después que tengo ahora más paz, ya no me estreso, ya no me pongo nerviosa, no importa la situación que esté pasando en mi vida, da testimonio al Espíritu Santo de mí. Y eso sin contarles, que en otro momento les contaré, todo lo que hizo el Espíritu Santo en mi vida, que me ha sanado,
de muchísimas enfermedades a través de la liberación. Ya les contaré en otro momento. Ok, vamos a orar. Yo le pido a mi Padre Celestial que esta palabra llegue a sus corazones, llegue, penetre su mente, que ablande los corazones y todo velo de oscuridad sea movido, arrebatado de su mente, para que pueda comprender, el Espíritu Santo pueda dar testimonio en ustedes de Dios Padre y de Dios Hijo. Le pido a mi Padre Celestial que su poder y su gloria esté en esta publicación, para que su nombre sea exaltado, para que seamos más los que vengamos a Jesucristo y comprendamos y empecemos a caminar en el Señor y seguir creciendo en el Señor, lo que ya somos hijos. Amado Dios, yo te pido, Señor, que bendigas esta publicación y a cada una de las personas, Señor, que la oyen, Señor, que la ven, Señor, y que la comparten para alguien que la necesite. Te doy gracias, Señor, por tu amor, tu bendición, porque tú eres el soberano de mi vida, Señor, porque tú nos proteges y nos cubres, Señor, a mí y a toda mi familia. También todas mis redes sociales están cubiertas por ti, Señor, por la sangre de Jesucristo. Yo te doy gracias, te alabo y te exalto, Señor, y te entrego esta publicación, Señor, este video, esta grabación, para que tú te glorifiques. Y todo esto oro, Padre, en el nombre poderoso de mi Padre Jehová, Dios de los ejércitos, de mi Señor y mi Rey y Salvador Jesucristo, y del Santísimo y poderosísimo Espíritu Santo de Dios. Hasta la próxima.